Hola, bienvenidos a más una clase de Taller 3. En esta clase estaremos viendo con mayor profundidad y en forma práctica lo que son los objetos y las clases en JavaScript. JavaScript está diseñado sobre un paradigma simple basado en objetos. Un objeto es una colección de propiedades y una propiedad es una asociación entre un nombre o clave y un valor. Los objetos también pueden tener funciones o métodos. Las propiedades de un objeto son básicamente lo mismo que una variable común, excepto por el nexo que tienen con el objeto. Las propiedades de un objeto definen sus características y se pueden acceder a esas propiedades con una simple notación de puntos. En este ejemplo podemos ver cómo se puede acceder a través de la notación de puntos a la propiedad nombre-propiedad del objeto nombre-objeto. Se pueden crear objetos utilizando un iniciador de objetos con notación literal. Por ejemplo, creamos una variable let objeto que va a ser igual a las llaves y entre las llaves y separadas por comas van las propiedades, dos puntos, sus valores. Con esta simple notación literal podemos entonces crear un objeto. Como una alternativa a la notación literal, se pueden crear objetos utilizando una función constructora. De esta forma, se declara una función con un nombre, con el nombre del objeto en mayúscula. Entre los paréntesis puede o no tener argumentos o parámetros y en el bloque de la función, entre sus llaves, se declaran las propiedades con la palabra reservada this, punto, el nombre de la propiedad, igual al argumento o el parámetro que se recibe entre los paréntesis. Para utilizar este objeto sería de la siguiente forma. Declaramos una variable y esa variable será igual a un new auto y se le pasan los valores que serán asignados a cada una de las propiedades definidas en la función constructora. Para utilizar una de sus propiedades, aquí tenemos un ejemplo en una función console.log. Se le llama al objeto miAuto, punto la propiedad que quiero recuperar o mostrar. En este caso, miAuto, punto marca. Esto imprimiría en la consola del navegador la palabra for. Por otra parte, los métodos son funciones que están asociadas a un objeto. En este ejemplo, tenemos la definición de un objeto persona a través de la notación literal, donde tenemos una propiedad nombre y una propiedad edad. También definimos una propiedad mostrar info y esta propiedad va a tener un valor igual a una función. Esta función lo que hace es va a retornar un string utilizando la sintaxis del template string de la nueva versión de JavaScript. Entonces de esta manera podemos retornar el nombre de este objeto con la palabra tiene, la edad de este objeto y la palabra años. Entonces para utilizar esta función tendríamos que llamar a persona.mostrar info con sus respectivos paréntesis, ya que es una función. Esto lo que haría es imprimir en la consola del navegador la palabra Marian tiene 12 años. Actualmente, con las nuevas especificaciones del ECMAScript 6 que
es el estándar que define el comportamiento de JavaScript. Se introduce el manejo de clases y estas brindan una mejor sintaxis en la creación de objetos. Para definir una clase se utiliza la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase que empieza por mayúsculas, luego se abren y se cierran llaves y se crea una función constructora con la palabra reservada constructor. Este constructor puede o no tener parámetros. En este caso le indicamos que va a tener 3 parámetros: marca, modelo y año. Dentro del constructor definimos las propiedades que va a tener el objeto auto con la palabra reservada this, punto, el nombre de la propiedad, igual al parámetro que estamos recibiendo entre los paréntesis del constructor, y así para cada propiedad. Si queremos definir un método o una función para ese objeto, tendríamos que especificar el nombre del método, en este caso mostrar auto, paréntesis, pudiendo o no tener parámetros entre los paréntesis, se abren y se cierran llaves, y en el medio del bloque del código del método definimos la lógica del método. En este caso lo único que se hace es retornar, también utilizando la sintaxis del template string, el atributo o propiedad thisMarca, seguido del atributo o propiedad thisModelo y seguido de la propiedad año. Para utilizar este objeto se tendría que declarar una variable letMeAuto igual a la palabra reservada new, llamamos a la clase auto y le pasamos los parámetros que se esperan en el constructor. Entonces tenemos para marca la palabra for, para modelo la palabra ranger y para el año 2019. Para utilizar este objeto tendríamos que llamar al objeto punto la propiedad o el método que queramos utilizar. En este caso se imprime en la consola del navegador el resultado del método mostrar auto. Entonces se imprimiría en la consola for ranger 2019. Ahora pasemos a un ejemplo práctico de cómo utilizar los objetos y las clases en JavaScript. Para el ejemplo, he creado un proyecto nuevo llamado objetos y clases con esta estructura de carpetas y archivos. Dentro de la carpeta CSS tenemos todos los archivos de Bootstrap y el archivo al CSS para los iconos. En la carpeta JS tenemos también todos los archivos de Bootstrap, incluido jQuery, y los archivos en los que vamos a escribir el ejemplo. El primero sería tarea.js y el segundo controlador.js. También tenemos la carpeta web fonts para los iconos y el archivo index.html. El archivo index.html tiene incluida toda esta estructura HTML. En donde están agregados los archivos de Bootstrap y al CSS, y en la parte inferior del documento se agregan los archivos para utilizar jQuery y Bootstrap, y también nuestros archivos de ejemplo, que será tarea.js y controlador.js. Toda esta estructura HTML daría como resultado esta página, que es una aplicación web para guardar una lista de tareas, y funciona de la siguiente manera. En el campo de descripción colocamos la descripción de la tarea. Por ejemplo, en el campo de fecha ingresamos la fecha límite para la tarea, y en el campo de hora la hora de la tarea. Una vez completados los campos, hacemos clic en el botón agregar tarea para que se incluya en la tabla.
Entonces podemos ver que se incluye la tarea en la tabla de tareas pendientes. Una vez completada la tarea, podemos dar clic en el botón completado para eliminar esa tarea. El código de esta aplicación está dividido en dos archivos que veremos a continuación. El primer archivo de la aplicación es el archivo tarea.js. Lo que se definió en este archivo es una clase con el nombre de tarea, y esta clase tarea define los atributos y métodos para el objeto tarea. En este caso, entonces tenemos el método constructor, que se le incluye 3 parámetros: la descripción, la fecha y la hora. Cada uno de esos parámetros es asignado a una propiedad del objeto tarea: la propiedad descripción, la propiedad fecha y la propiedad hora. También se incluye un método simple a manera de ejemplo que se llama mostrar. Lo único que hace este método es mostrar todos los atributos de la clase tarea, utilizando la sintaxis del template string. Por otra parte, el archivo controlador.js tiene un código un poco más complejo, ya que se trata del archivo que va a controlar las funciones de la aplicación. Primeramente, en el archivo se establecen variables que van a guardar la referencia de los componentes de la página. Por ejemplo, la variable txt_descripción guardará la referencia del campo de texto que servirá para ingresar la descripción, o sea, guarda la referencia de este campo de texto. Para recuperar la referencia de ese campo de texto, utilizamos a jQuery con el selector de ID descripción. Eso quiere decir que en el index tenemos un campo de texto o un input type text que tiene el ID descripción. Veamos. Aquí tenemos el input type text que tiene el ID descripción. Entonces es este input que se recupera con jQuery y se guarda en la variable txt_descripción. Lo mismo para las otras variables. Esta variable txt_fecha guarda la referencia del campo de fecha. Txt_hora guarda la referencia para el campo hora. La variable btn_agregar guarda referencia al botón agregar. La variable tBody guarda referencia al tBody de la tabla, o sea, toda esta parte se guarda la referencia de todo este tBody. Entonces, esta parte sirve para guardar las referencias de los componentes que vamos a utilizar en el controlador. Luego de eso, se agrega un evento clic al botón agregar. Este evento es necesario para que al hacer clic sobre el botón agregar se ejecute una función. La función que será ejecutada se llama prepara tarea, que viene a ser esta función. La función prepara tarea sirve para preparar la tarea para ser insertada en la tabla. Entonces, lo que se hace dentro de la función es primero recuperar los valores ingresados a través de las variables que tienen la referencia de los componentes. Por ejemplo, se le llama la variable txt_descripción y con la función .val se recupera lo que el usuario ingresó en ese campo y se guarda en la variable descripción. Lo mismo para las otras dos variables. Se recupera el texto o la fecha que el usuario ingresó en el campo de fecha, se guarda en la variable fecha, y se recupera la hora que el usuario ingresó en el campo de hora y se guarda en la variable hora. Luego de eso se instancia una tarea utilizando la clase tarea que habíamos visto antes. Para instanciar una tarea creamos una variable tarea que va a ser igual a un new tarea y se le pasa los parámetros para el constructor.
En estos casos se le está pasando el contenido de la variable descripción, que era lo que el usuario ingresó en el campo de descripción. Se le pasa la fecha y la hora. Con esto se va a crear una nueva tarea y se va a guardar en la variable tarea. A partir de ahí, yo puedo utilizar esta variable tarea como un objeto. Aquí podemos observar que se está probando el método mostrar de la clase tarea. Entonces para eso hacemos un console log, llamamos a nuestro objeto tarea punto mostrar. Esto llamaría al método mostrar que está en la clase tarea. Y luego de eso se llama a otra función que he creado por separado para insertar la tarea en la tabla. Y a esta función insertar tarea se le pasa como parámetro la tarea que fue creada para que se pueda insertar en la tabla. Lo que se hace en la función inserta tarea es lo siguiente. Primero definimos una función con el nombre inserta tarea y recibe un parámetro. En este caso, t será la tarea que se le pase como parámetro. A partir de aquí, en el bloque código de insertar tarea, podemos manejar la variable t como si fuera una tarea. Luego de definir la función, he creado una variable que se llama plantilla, en donde utilizando la sintaxis del template string, creo una fila de la tabla. Si podemos observar en el index, la tabla está compuesta de una cabecera, que sería el título de cada columna, y en el tbody se crea una fila. Cada fila tiene a su vez unos datos para cada columna. Entonces todo esto de aquí que va en el tr es una fila. Entonces lo que necesitamos hacer es, para cada tarea que se va a insertar en la tabla, debemos crear una nueva fila que tengan los datos de la tarea que se insertó. Aparte de los datos de la tarea, se crea también un botón que será el botón al cual se le va a dar clic cuando la tarea esté completada. Y ese botón lo que hará es eliminar esa tarea de la tabla. Entonces toda esta estructura HTML se copia y se lleva en el constructor, en el método insertar tarea, entre la sintaxis de un template string, y el template string utiliza este apóstrofe, no es una comilla simple, es un apóstrofe invertido, y creamos entonces una nueva fila para insertar los atributos de la tarea. Dentro de esta fila se utiliza la siguiente sintaxis: símbolo de dólar, se abren y se cierran llaves, y entre las llaves se llama al objeto t, que viene a ser una tarea, punto el atributo que queremos mostrar en ese lugar. Para los otros, de la misma forma, llamamos a t, que viene a ser la tarea, punto fecha. Para la siguiente columna, t punto hora. Y también creamos el botón. Al botón lo que le agregamos es, en este atributo onClick, se le llama al método borra tarea y se le pasa un parámetro this que guarda la referencia de este mismo botón. Luego de tener listo nuestro template string y guardar en la variable plantilla, insertamos la plantilla en la tabla. Para eso llamamos a la variable que guarda referencia al tbody, y con la función prepend de jQuery le pasamos la plantilla. Esto lo que haría es insertar una nueva fila con los datos de la tarea en la primera fila del tbody, y luego de eso se le llama al método limpiar. La función limpiar lo único que hace es borrar el contenido de los campos. De esta forma se le llama a las variables que guardan la referencia del componente, y con la función .val de jQuery
se le pasa un string vacío. Esto borra el contenido del campo. Lo mismo para los otros campos. Y finalmente en la función limpiar se vuelve a poner el foco del cursor en el campo descripción. Entonces esta línea lo que hace es poner el cursor nuevamente en el campo descripción para que el usuario pueda ingresar una nueva tarea. Finalmente, la función borra tarea, que es la que fue asignada al botón que habíamos definido en la nueva fila. Aquí entonces, en el atributo onClick, habíamos definido una función borra tarea y le habíamos pasado la referencia de este mismo botón. Esta viene a ser la función borra tarea, que entre sus parámetros recibe un botón. Lo único que se hace en esta función es recuperar con jQuery la referencia de ese botón, y con la función parents de jQuery recuperamos toda la fila y la removemos del body. Entonces todo esto es el código del controlador. Con todos estos códigos podemos obtener la funcionalidad que vimos en nuestra aplicación web. Como ejercicio les propongo crear esta aplicación web muy similar a la anterior, pero en vez de guardar tareas, esta aplicación va a guardar una lista de páginas favoritas. Entonces funcionaría así. Aquí agrego el nombre de la página, por ejemplo, y en este campo agrego la URL de la página. Y con este botón agrego el favorito a la lista de favoritos. También noten que el formulario se limpia y el cursor se ubica en el campo nombre para insertar un nuevo favorito. Y cuando damos clic en el botón ir a favorito, este nos llevaría a la página de ese favorito a través de su URL. Este entonces sería el ejercicio que les propongo hacer. Finalizando, entonces en esta clase pudimos ver qué son los objetos y cómo se utilizan. También cómo se utilizan las clases en el lenguaje JavaScript. Esto fue todo. Hasta la próxima.